Hoy os traigo una de esas historias difíciles y trágicas. Para poneros en contexto, os adelanto que Caitlin Folbig es una madre que ha pasado 20 años en prisión acusada y condenada por la muerte de sus 4 hijos. Luego lo veremos más detalladamente, pero esta mujer escribía un diario en el que plasmaba sus sentimientos durante la maternidad. Pensamientos que, sumados a la prematura pérdida de sus 4 hijos, eran bastante perturbadores y posiblemente malinterpretables. Pero los tribunales en su día lo tuvieron claro y Caitlin fue condenada como culpable. En ese momento fue denominada por los medios de comunicación como la peor madre y asesina en serie de Australia. Sin embargo, y como ahora os mostraré, este caso ha dado un giro de 180 grados y tal vez estaban todos equivocados. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos con el sponsor. Y es que el vídeo de hoy está patrocinado por Crímenes Imperfectos, el juego de mesa con el que te puedes convertir en un auténtico detective para resolver un caso criminal. Como podéis ver, el juego consiste en una carpeta al más puro estilo de expediente policial que contiene documentos y pruebas que tendréis que analizar para resolver el caso de asesinato que se os plantea. En su interior tenéis, por ejemplo, la foto de la víctima de la cual estáis investigando el asesinato, que en este caso es una chica llamada Nerea Gómez, además de las fotos de otros sospechosos o personas de interés en el caso. Y por supuesto también tenéis fotografías de la escena del crimen. Y como os digo, hay más de 40 documentos y pruebas que tendréis que analizar para resolver el caso. Tenéis también, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp que la víctima había mantenido con alguno de los sospechosos, además de las fichas policiales y los interrogatorios transcritos de algunos de los sospechosos de este caso. Lo mejor de Crímenes Imperfectos es que se trata de un juego cooperativo, es decir, que todos los jugadores de forma conjunta deben analizar esas pistas para resolver el crimen. Y además, si por lo que sea os está costando avanzar en la investigación, no tenéis de qué preocuparos porque podéis conseguir consejos online directamente de la web de Crímenes Imperfectos. De momento solo tienen 2 juegos disponibles. El primero sería el crimen de Los Álamos, donde tenéis que resolver la muerte de una chica llamada Nerea que falleció durante una cena en la que celebraba haber ganado la lotería. Y el segundo, que es un poco más complicado, es el crimen de Coliente, donde la víctima es una chica llamada Olivia que apareció muerta en su cama y que nadie es capaz de encontrar a su asesino. Por lo que si queréis poneros en la piel de un investigador para resolver estos crímenes, analizando todas las pruebas, leyendo los interrogatorios de los sospechosos y haciendo vuestras propias líneas temporales para establecer las coartadas, este es vuestro juego perfecto. Así que tanto en la descripción como en un comentario fijado de este vídeo os dejaré el link de compra de un pack que contiene estos 2 casos para resolver. Porque ya os digo yo que de momento solo he jugado al primero y estoy deseando ya que llegue el fin de semana para intentar resolver el segundo crimen. Así que muchas gracias desde aquí a Crímenes Imperfectos por patrocinar el canal y ahora sí, vamos con el vídeo. La vida de Caitlin Folbig está marcada por la tragedia y el trauma desde su temprana infancia. Caitlin nació el 14 de junio de 1967 en Sydney, Australia. Su padre era un hombre llamado Thomas John Britton, una persona a la que el adjetivo criminal se le queda corto puesto que era un auténtico monstruo. Un hombre verdaderamente violento al que no le temblaban las manos a la hora de agredir o incluso matar. Intentó acabar con la vida de su primera esposa haciéndole un corte en el cuello, aunque por suerte logró sobrevivir. Pero su segunda esposa, la madre de Caitlin, no tendría tanta suerte. Thomas John Britton mató a su esposa en plena calle apuñalándola hasta en 24 ocasiones. Después de hacerlo, se arrodilló frente al cadáver ensangrentado de su segunda mujer y dijo: "Lo siento, cariño, tuve que hacerlo". Gracias a un testigo que vio todo lo sucedido, se le pudo condenar a 12 años de prisión y después de ser liberado, se le deportó a Gales. En el momento de estos hechos, Caitlin solo tenía 18 meses, por lo que fue enviada al hogar infantil Vidura, un orfanato estatal en el que permanecería hasta sus 3 años. Es entonces cuando la familia Marlborough la adopta y empieza a vivir con ellos en Newcastle, Australia, hasta su adolescencia. Pero tampoco parece que el paso por esta familia fuera agradable para Caitlin, ya que siendo adolescente viviendo con ellos, era tratada como una criada. Sus padres adoptivos, además de ser muy controladores, eran bastante abusivos, llegando a golpearla en varias ocasiones con una paleta de madera o con un cinturón.
Llegó a un punto en el que la situación era insostenible para Caitlin y en una discusión con su madre adoptiva le dijo que querría abandonar los estudios. Y Deidre le dijo que si lo hacía podía olvidarse de seguir viviendo en su casa. Así que Caitlin fue consecuente y con tan solo 15 años dejó los estudios y se puso a trabajar como camarera en un restaurante indio. Y aunque su vida no había sido nada fácil hasta este momento, ella seguía sin conocer la verdad de su pasado familiar. No fue hasta 1984 cuando Caitlin descubrió quién eran sus padres biológicos y qué era lo que su padre había hecho con su madre. Y como más tarde veremos, este descubrimiento marcaría por completo a Caitlin, llegando a replantearse incluso que al igual que su propio padre, ella también era un monstruo. Después de dejar los estudios pasó por varios trabajos con baja remuneración, pero que le daba para subsistir. Y a los 19 años, en 1985, conocería y se enamoraría de Craig Gibson Folbig, un joven que en ese momento tenía 25 años y trabajaba en una empresa de minería. Ese mismo año se comprometieron y en septiembre de 1987 se casaron. Es aquí cuando Caitlin adopta el apellido de su marido y pasa a llamarse Caitlin Folbig. Craig y Caitlin vivían juntos en Mayfield, Newcastle, y tenían planeado formar una familia y pasar felizmente juntos el resto de sus vidas. Sin embargo, este futuro esperanzador se esfumó rápidamente, dando paso a continuas desgracias y a un devastador drama familiar. En 1988, tan solo un año después de la boda, Caitlin se quedó embarazada del que sería el primer hijo de la pareja. Según una de sus mejores amigas, Caitlin sentía algo de miedo, pero también estaba muy emocionada de ampliar la familia. El embarazo transcurrió con normalidad y finalmente, el 1 de febrero de 1989, nació Caleb Gibson Folbig. En principio, el bebé estaba completamente sano, pero enseguida los padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. Su respiración era bastante ruidosa y le costaba respirar, especialmente cuando se alimentaba. El pediatra que lo vio, el doctor Sprinthorpe, lo diagnosticó con laringomalicia, pero le dijo a los padres que en principio esto no supondría un problema grave para la salud del niño y que el pequeño con el tiempo iría mejor. Sin embargo, en la madrugada del 20 de febrero, Caleb falleció con tan solo 19 días de vida. Según aclara la sentencia de este caso, Craig, el padre de la familia, trabajaba en jornada completa y Caitlin era quien se ocupaba principalmente del cuidado del pequeño. Y por las noches ocurría lo mismo. Como Craig tenía que madrugar para ir al trabajo, era Caitlin quien se ocupaba de atender a su hijo cada vez que lloraba. Supuestamente aquella noche, Caitlin se levantó y se dirigió hasta la habitación contigua, donde dormía Caleb. Nunca podremos saber qué es lo que pasó exactamente dentro de aquella habitación, pero sobre las 3 de la madrugada, Caitlin despertó a su marido entre gritos y llantos, y le informó de que algo no estaba bien con su hijo. Y efectivamente, cuando Craig fue a la habitación del niño, se encontró al pequeño completamente inmóvil en su cuna. Fue una muerte repentina e inesperada, pero todo apuntaba a causas naturales. La autopsia determinó que la causa de la muerte había sido el síndrome de muerte súbita del lactante. Es algo que los que tengáis hijos seguramente sabéis qué es lo que es, pero los que no lo sepáis es básicamente una de las cosas que más temor nos dan a los padres durante el primer año de vida de nuestros hijos. Se trata de una muerte completamente inexplicable que suele ocurrir mientras el bebé está durmiendo y que simplemente dejan de respirar. En España, por ejemplo, esto afecta aproximadamente al 0,12% de los niños, pero en otros países la cifra es un poco más alta. Volviendo al caso, 7 meses después de esta tragedia, Caitlin se volvió a quedar embarazada. La muerte prematura de su primer hijo les había golpeado con fuerza y la familia afrontaba este nuevo embarazo con muchos miedos, pero también con emoción y esperanza de un futuro mejor. Como os comenté al principio de este vídeo, uno de los motivos principales para considerar a Caitlin sospechosa de la muerte de sus hijos era lo que escribía en su diario personal. En él plasmaba sus inquietudes, sus miedos y en general sus pensamientos más profundos. Estos diarios los tuvieron en cuenta en el juicio, por lo cual os los iré contando aquí de forma cronológica y paralela durante el caso. El primer fragmento escrito por Caitlin del que se tiene conocimiento coincide con el nacimiento de su segundo hijo, Patrick Allen, que fue el día 3 de junio de 1990. En esa entrada en su diario, Caitlin decía lo siguiente: "Este es el día en el que nació Patrick.
Tuve sentimientos encontrados ese día, si iba a sobrellevar la situación como madre o no, o si me iba a estresar como la última vez. A menudo me arrepiento de Caleb y Patrick, solo porque tu vida cambia mucho y tal vez no soy una persona a la que le gusten los cambios, pero ya lo veremos. Por el momento, Kaylin solo parece una madre angustiada que teme volver a pasar por todos los momentos estresantes y habituales en la crianza de un hijo. Algo totalmente comprensible en principio y más teniendo en cuenta que ella era la que principalmente se ocupaba del criado del primer hijo. Pero en esta ocasión su marido había decidido dejar de trabajar para pasar más tiempo con la familia y cuidar de su segundo hijo junto con su esposa. Aunque cuando Craig volvió a trabajar, el peso de los cuidados del pequeño recayó de nuevo sobre Caitlin. Al igual que su primer hijo, Patrick había nacido completamente sano. Pero en este caso, según los chequeos médicos, Patrick no tenía ningún problema respiratorio. Por esto todo apuntaba a que la pérdida trágica de un hijo no se iba a repetir. Sin embargo, y por desgracia, la noche del 17 de octubre de 1990 volvió a ocurrir un suceso muy similar al de su primer hijo. Aquella noche, Craig se despertó al escuchar los gritos de su esposa y fue corriendo a la habitación de Patrick esperando lo peor. Y de nuevo Caitlin se encontraba descompuesta frente a la cuna del pequeño. Inmediatamente llamaron a emergencias y mientras esperaban, Craig se puso a hacerle la reanimación cardiopulmonar al bebé y consiguió reanimarlo. Una vez en el hospital le hicieron todas las pruebas posibles a Patrick y por desgracia el tiempo que el pequeño había estado sin oxígeno le había causado un daño cerebral severo. Le diagnosticaron con epilepsia y ceguera cortical. 4 meses más tarde, el 13 de febrero de 1991, el padre de familia estaba trabajando cuando recibió una llamada de Caitlin. En esta llamada su esposa le informaba de que algo había ocurrido de nuevo. Según el relato de la madre, ella acostó al bebé y al rato volvió para revisar que todo fuera bien, cuando se percató de que Patrick ya no respiraba. Inmediatamente llamó una ambulancia y lo intentaron reanimar, pero esta vez sin éxito. Según la autopsia, la muerte fue consecuencia del daño cerebral que había sufrido después de su primera reanimación, y que probablemente lo que había ocurrido es que el pequeño había sufrido un ataque epiléptico causándole asfixia. Con este nuevo golpe, los Folbig decidieron cambiar de aires y se mudaron a otra localidad, a Thornton, en Hunter Valley. Una vez instalados en su nueva casa, Caitlin se volvió a quedar embarazada. En esta ocasión se trataba de una niña a la que llamaron Sarah Caitlin. Sarah nació el 14 de octubre de 1992, el parto no tuvo complicaciones y la pequeña estaba completamente sana, aunque a las pocas semanas de vida le detectaron pequeñas apneas del sueño. En un principio los médicos dijeron que esto no suponía ningún riesgo grave para la salud de la pequeña, pero aún así decidieron hacerle un seguimiento médico para prevenir complicaciones, por lo que la niña dormía con un monitor de sueño. A pesar de todo este seguimiento, la tragedia sacudió a la familia por tercera vez, cuando Sarah tenía 10 meses. Según cuenta Caitlin, su hija había pasado varios días resfriada y le costaba dormir por las noches, hasta que el 30 de agosto de 1993 Caitlin se despertó, fue a la habitación de la pequeña y la encontró sin vida. Y aunque lo intentaron al llegar, los servicios médicos no pudieron hacer nada para reanimarla. Con la autopsia se observó que Sarah tenía unas pequeñas abrasiones cerca de la boca y que los pulmones presentaban hemorragia, contusión leve y edema. Y estos eran signos que podían encajar con una muerte por asfixia mediante aplicación de fuerza leve. Sin embargo, se acabó determinando que la causa de la muerte de la niña era la misma que la de su primer hijo Caleb, es decir, el síndrome de muerte súbita del lactante. La pérdida de sus 3 hijos deterioró mucho la relación entre Craig y Caitlin, y empezaron un periodo en el que tenían muchas discusiones en las que incluso llegaron a separarse en varias ocasiones. Pero varios años más tarde hicieron las paces de forma definitiva y volvieron a vivir juntos a principios de 1996. Lo que ocurría es que aquella casa irremediablemente les recordaba la pérdida de su hija Sarah, por lo que decidieron volver a mudarse, esta vez a Singleton, en Newcastle. Durante esta época en la que se reconciliaron,
Caitlyn retoma la costumbre de escribir en su diario. Algunas de sus entradas eran el reflejo de su inestabilidad emocional y su sentimiento de culpabilidad. Y otras entradas en el diario eran un tanto más extrañas y confusas, que es por lo que podríamos llegar a pensar que ella tuvo algo que ver con el fallecimiento de sus hijos. 18 de junio de 1996. Estoy lista esta vez, y sé que en esta ocasión tendré ayuda y apoyo. Cuando crea que voy a perder el control, como la última vez, simplemente le dejaré el bebé a otra persona. No me siento totalmente sola. Volver a hacer ejercicio después ayudará a mejorar mi estado de ánimo y también a dormir siempre que sea posible. Esta vez he aprendido la lección. 4 días más tarde de esta entrada escribía la siguiente en su diario. Hoy vi una película sobre la esquizofrenia. Me pregunto si tengo una leve maldición de eso. Cambio de humor muy rápido. En mi estado de ánimo más peligroso, no es agradable estar cerca de mí, y siempre quiero estar en cualquier lugar que no sea en el que estoy. El siguiente fragmento es del 14 de octubre de 1996, una etapa en la que Caitlyn menciona que ya se sentía preparada para intentar formar una familia de nuevo. De hecho, era ella misma quien le insistía a su marido en volver a intentarlo. La cosa de los niños todavía no ha sucedido, pensando en olvidar esa idea. La naturaleza, el destino y el hombre de arriba han decidido que no tenga una cuarta oportunidad. Y con razón, supongo. Me gustaría corregir todos mis errores y pensamientos terribles, pero creo que la etapa de perder los estribos y sentirme frustrada por todo ya pasó. Ahora simplemente dejo que las cosas sucedan y me dejo llevar. Una actitud que debería haber tenido con todos mis hijos. Si tengo la oportunidad, lo tendré con el próximo. Caitlyn no tardó en quedarse embarazada por 4ª vez y en enero de 1997 escribía esto. Tengo un bebé en camino, lo que significa un gran sacrificio personal para ambos, pero tengo confianza en que esta vez todo irá bien. Esta vez voy a pedir ayuda y ya no intentaré hacerlo todo yo misma. Sé que esa fue la razón principal de todo mi estrés antes, y el estrés me hizo hacer cosas terribles. Aunque esta última frase puede parecer casi autoincriminatoria, creo que también se puede tratar de un sentimiento de culpabilidad. Y esto es algo que puede suceder en la mayoría de ocasiones en las que se pierde un hijo. Además, con el siguiente fragmento que os voy a leer, parece que ella insistía en quedarse embarazada por 4ª vez para demostrar que lo que sucedió con sus anteriores hijos no fue culpa suya y que no era una mala madre. Y es que el 4 de febrero escribía lo siguiente. Todavía no puedo dormir, estoy pensando en Patrick, Sarah y Caleb. Me hace preguntarme seriamente si soy estúpida o si estoy haciendo lo correcto al tener este bebé. Me persigue la culpa por lo responsable que me siento por todos ellos. Me atormenta el miedo a que esto vuelva a suceder. ¿Qué clase de madre soy o he sido? Una terrible, a eso se reduce todo. Así me siento y eso es lo que creo que estoy tratando de conseguir con este bebé. Para demostrar que no me pasa nada. Si otras mujeres pueden hacerlo, yo también puedo. ¿Es esa una razón equivocada para tener un bebé? Sí, creo que sí, pero ya es demasiado tarde para darnos cuenta. Estoy segura de que con el apoyo que voy a pedir lo lograré. Lo que más me asusta será cuando esté sola con el bebé. ¿Cómo supero eso? Durante el embarazo de este 4º hijo también encontramos fragmentos más sospechosos que pueden apuntar a otra dirección. A una dirección que indicaría que Caitlyn quizá pudo tener algo que ver con las muertes prematuras de sus 3 primeros hijos. 16 de mayo de 1997. Creo que ella, una amiga, será de gran ayuda para evitar que me estrese tanto como lo he hecho en el pasado. Las noches y las madrugadas como estas serán las peores para mí. Ahí es cuando importará desear que alguien más esté despierto conmigo, simplemente por lo que sucedió antes. Realmente yo necesitaba que Craig se despertara esa mañana y tomara el control de mí. Esta vez ya he decidido que si alguna vez vuelvo a sentirme así, lo despertaré. 6 de julio de 1997. Tal vez entonces Craig verá cuando el estrés se está volviendo demasiado y me salvará de sentirme como antes durante mis estados de ánimo oscuros. Ojalá prepararme signifique el fin de mis estados de ánimo oscuros o al menos la capacidad de verlo venir y decirle a él o a alguien: oye, ayuda, me estoy agobiando, ayúdame. Esa será la clave para la supervivencia de este bebé. Seguramente lo hará, pero basta de pensar, esta vez las cosas son diferentes. Todo saldrá bien, seguro.
En mi cerebro suceden demasiadas cosas, recuerdos no almacenados y no recordados esperando. Que el cielo me ayude el día que salgan a la superficie y lo recuerde. Ese será el día para encerrarme y tirar la llave, algo que estoy seguro sucederá algún día. Finalmente, el 7 de agosto de 1997, ya en su nuevo hogar, nació la cuarta hija de este matrimonio, una niña llamada Laura Elizabeth Folbig. El embarazo y el parto transcurrieron sin problemas y la niña nació completamente sana. No obstante, debido a la muerte prematura de sus 3 primeros hijos, a Laura se le hizo un seguimiento mucho más exhaustivo. Le hicieron muchas pruebas médicas en busca de trastornos genéticos o metabólicos que no se hubieran detectado en sus hermanos, pero aún así a ella no se le encontró ninguna anomalía. También le realizaron pruebas del sueño, al igual que hicieron con Sara. A la pequeña en este caso se le detectó una apnea leve, que según los médicos la niña estaba completamente fuera de peligro y no suponía un riesgo para su salud. Aún así, para asegurarse, volvieron a darle a los Folbig un monitor del sueño para hacer un seguimiento completo de la respiración de la pequeña. Por lo que parece en esta ocasión, Craig volvió al trabajo inmediatamente después del parto. Y Caitlin sentía que su marido se estaba desentendiendo de la crianza de su hija, por decirlo de alguna forma, se sentía completamente sola y abrumada por la situación. Y así lo plasmó en su diario el día 20 de septiembre. ¿Dormir? ¿Quién lo necesita? Sí, ahora me estoy poniendo un poco irritable. Este es mi castigo para los demás, que me despierten continuamente porque esta vez sabemos que tenemos un niño con un trastorno del sueño. ¿Cómo se atreve Craig a quejarse de la falta de sueño? ¿Qué carajo sabrá él? Creo que tendrá que dormir en otra habitación, solo para que no lo molesten. Un idiota egoísta. Bueno, ahora sé cuál es mi situación. Craig se niega a ayudar y ni siquiera lo ha intentado de ninguna manera. Solo quiere que yo soporte todo el estrés para que él pueda seguir vendiendo sus autos y ganando dinero. Supongo que el estrés de tener que mantenernos es real, pero no es nada comparado con esto. Unos meses más tarde, el 31 de diciembre de 1997, Caitlin escribió en sus diarios uno de sus pensamientos más enigmáticos y oscuros. Y es que decía esto sobre su hija Laura. Es una bebé de bastante buen carácter. Gracias a Dios la salvará del destino de sus hermanos. Creo que fue advertida. Aunque solo se trate de una conjetura, se puede entender como una afirmación de que sus otros hijos fallecieron a causa del mal carácter o comportamiento que tenían. Y no se observa aquí ningún sentimiento de culpabilidad por parte de la madre. Más bien, todo lo contrario. Los problemas del sueño de la pequeña Laura estaban controlados, pero aún así la situación era complicada para la familia. La sensación constante del miedo a la pérdida afectó de nuevo a la pareja. Las discusiones se comenzaron a volver habituales y empezaron a replantearse separarse de nuevo. Y Caitlin esta vez estaba más estresada. Y así lo relataba ella misma en su diario el 28 de enero de 1998. Muy deprimida conmigo misma, enfadada y molesta. Lo he hecho. Perdí la paciencia con ella. Le grité tan enfadada que la asusté. Ella no ha dejado de llorar. Se puso tan mal que casi la dejó caer al suelo a propósito. Me contuve lo suficiente como para dejarla en el suelo y alejarme. Me fui a mi habitación y la dejé llorando. Probablemente solo pasaron 5 minutos, pero parecieron toda una vida. Me siento la peor madre de esta tierra. Miedo de que ella me deje ahora, como lo hizo Sara. Sabía que a veces tenía mal genio y era cruel con ella, y ella se fue, con un poco de ayuda. No quiero que eso vuelva a suceder. De hecho, parece que tengo un vínculo con Laura. No puede volver a suceder. Estoy avergonzada de mí misma. No puedo contárselo a Craig porque le preocupará dejarla conmigo. Solo parece suceder si estoy demasiado cansada. Su gemido, aburrido y quejoso sonido me vuelve loca. Realmente no puedo esperar hasta que tenga edad suficiente para decirme lo que quiere. Según su marido Craig, a finales de febrero de 1999, Caitlin se vio totalmente sobrepasada y perdiendo la paciencia, por lo que llegó a gritar e incluso a agredir a su hija Laura. Cuenta que a la mañana siguiente la pequeña estaba apática con su madre, que la evitaba y que no quería separarse de él. Pero la tragedia sucedió cuando Laura tenía poco más de año y medio de vida, el 1 de marzo de 1999. En ese momento el padre estaba trabajando, por lo que en la casa estaban a solas Caitlin y la pequeña.
Y como había sucedido en los otros 3 casos, la niña estaba durmiendo en su cuna y murió de forma repentina. Según Caitlin, entró a la habitación para comprobar que su hija estaba durmiendo y al llegar se percató de que la pequeña no respiraba. Es entonces cuando decide llamar a emergencias para pedir una ambulancia y mientras espera, ella misma intenta reanimarla. Ambulance emergency. I know I need an ambulance. My baby's not breathing. Okay, and how old's your baby? 20 months old. Can you just hold a minute? I'm trying to do CPR. 20 months old. I'm not getting any heartbeat or anything. Okay, do you know why this is? I've had 3 tests already. Pardon? I've had 3 go already. And your name? It's Kathy. Pocos minutos después de esta angustiosa llamada llegan los sanitarios a su domicilio e intentan reanimarla ellos mismos, pero no tienen éxito porque ya era demasiado tarde. La autopsia de la niña no pudo esclarecer la causa de la muerte. Planteaba la posibilidad de que se hubiera tratado de una miocarditis leve, una pequeña inflamación del corazón. Sin embargo, el forense y otros expertos no creían que esta fuera la causa real de la muerte de la pequeña, por lo que decidieron calificarla como indeterminada. Y es que claro, para el momento del fallecimiento, Laura ya tenía más de 1 año y medio, por lo tanto no podía encajar con el síndrome de muerte súbita del lactante, porque solo se suele dar en el primer año de vida. Es por la muerte prematura de los 4 hijos cuando las autoridades deciden empezar a investigar a la familia, concretamente a Caitlin, quien era la única persona que estaba con los pequeños en el momento del fallecimiento. Como veremos más adelante, por esta época estaba bastante extendida la hipótesis de un famoso pediatra británico llamado Roy Meadows. Este pediatra decía que el síndrome de muerte súbita del lactante era algo muy poco habitual y muy difícil de conocer los motivos por los que sucedía. Con esto concluía que si sucedía una vez en una misma familia era una tragedia, pero que si sucedía en 2 ocasiones estaríamos ante un suceso sospechoso. En cambio, si ocurría 3 o más veces, a menos que se demostrara lo contrario, estaríamos probablemente hablando de homicidios. Actualmente he de decir que este tipo de hipótesis no están aceptadas a nivel legal, ya que en la mayoría de países existe lo que conocemos como presunción de inocencia. Por lo que tú no tienes que demostrar ser inocente de un crimen, sino que la carga de la prueba la tiene el que te está acusando de haber cometido ese crimen. Es decir, no se tiene que probar que eres inocente, se tiene que demostrar que eres culpable. Obviamente, con la muerte prematura de 4 hijos, la policía australiana tenía a Caitlin en el punto de mira. Y no solo las autoridades, sino que su propio marido, Craig, también tenía abundantes sospechas hacia su mujer. De hecho, si no fuera por su colaboración con la policía, probablemente nunca hubieran podido llevar a juicio a Caitlin. Tras la muerte de Laura, su última hija, la pareja se separó definitivamente. Caitlin se mudó de aquella casa, pero Craig continuó viviendo allí. Y un día, mientras limpiaba la casa, se encontró los diarios personales de su exmujer. Para Craig, estos escritos evidenciaban que Caitlin era culpable de la muerte de sus hijos, por lo que sin dudarlo los entregó directamente a la policía para que lo analizaran como una posible prueba. Con los años se ha recriminado bastante a Craig porque hay gente que considera que no apoyó a su mujer y no confió en su inocencia. Sin embargo, desde mi punto de vista, no hay nada que recriminar a este hombre. Como hemos visto, en esos diarios hay entradas bastante extrañas y sospechosas y creo que cualquier persona hubiera desconfiado en ese contexto. Estos 2 largos años de investigaciones policiales culminaron con el arresto de Caitlin Folbig el 19 de abril de 2001. El juicio tardaría unos 2 años más en empezar, a principios de mayo de 2003. Era un juicio de tribunal jurado en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, el cual estaba formado por 12 personas encargadas de declarar la culpabilidad o la inocencia de la acusada. Caitlin siempre negó estas acusaciones y ella se declaraba inocente de todos los cargos desde un inicio. La defensa de Caitlin destacaba que las acusaciones se estaban haciendo en base a pruebas circunstanciales y evidencias poco contrastadas. Aseguraban que Caitlin había sido una madre cariñosa con sus hijos y que en los exámenes post-mortem de los pequeños no se había encontrado prueba alguna de violencia física. Por otra parte, la acusación entendía que había bastantes evidencias en contra de Caitlin. Se le acusaba de haber acabado con la vida de sus 4 hijos por el método de la asfixia.
La hipótesis que se barajaba por parte de la acusación es que en los momentos en los que Caitlyn estaba totalmente estresada con sus hijos, los había asfixiado para dejarlos inconscientes y que dejaran de llorar. Y que cuando se percataba de que habían dejado de respirar, entonces se arrepentía y recapacitaba. Y en ese momento avisaba a su marido Craig de que los pequeños no respiraban y llamaban a emergencias. Durante el juicio también testificaron varios peritos médicos y forenses, quienes dejaron más dudas que certezas. Y es que no podían asegurar que los pequeños hubieran fallecido por causas naturales, porque las muertes de los pequeños podrían haberse producido por asfixia. Además, por ese entonces no había estudios sobre casos en los que 3 o más hijos hubieran fallecido por causas naturales. Por lo que se siguió un poco la hipótesis del pediatra Meadows. Como os mencioné antes, se consideraba que una muerte súbita del lactante en la familia era una tragedia, 2 eran sospechosas, pero 3 o más eran homicidio. Los diarios de Caitlyn fueron esenciales durante el juicio. Le permitieron al jurado adentrarse en la mente de la acusada, en sus pensamientos más profundos. La mayoría de estos escritos dibujaba a una madre devastada que se sentía culpable por la pérdida de sus hijos. Una mujer temerosa y preocupada de no poder hacer frente a los desafíos que supone la crianza de un bebé. Ahora bien, sabiendo el contexto, algunas de esas anotaciones parecen macabras e incluso amenazantes, como por ejemplo las siguientes. Esta vez voy a pedir ayuda y ya no intentaré hacerlo todo yo misma. Sé que esa fue la razón principal de todo mi estrés antes, y el estrés me hizo hacer cosas terribles. En mi cerebro suceden demasiadas cosas, recuerdos no almacenados y no recordados esperando. Que el cielo me ayude el día que salgan a la superficie y lo recuerde. Ese será el día para encerrarme y tirar la llave. Creo que Laura es hermosa comparada con Sarah. Era guapa, pero Laura tiene una apariencia especial. Son como la noche y el día, y la verdad es que mejor. No habría manejado a otra como Sarah. Ella, Laura, salvó su vida siendo diferente. Con Sarah todo lo que quería era que se callara, y un día lo hizo. Debo intentar liberar mi estrés de alguna manera. Estoy empezando a desquitarme con ella. Mal movimiento. Cuando esto sucede, suceden cosas y pensamientos malos. No volverá a pasar. Es una bebé de bastante buen carácter. Gracias a Dios, esto la salvará del destino de sus hermanos. Creo que fue advertida. Después de 3 intensas semanas de juicio, el jurado ya tenía un veredicto claro. De forma unánime, declararon a Caitlyn Folbig culpable de todos los cargos. Con esto solo había que esperar a la sentencia para conocer cuál sería su condena. Pero estaba claro que Caitlyn iba a ingresar en prisión por bastantes años. Finalmente, el 24 de octubre de 2003 se publicó la sentencia. Que anunciaba las siguientes penas. Por el homicidio involuntario de Caleb Gibson Folbig, prisión de 10 años. Por infligir de forma maliciosa lesiones graves a Patrick Allen Folbig, prisión de 14 años. Y por los asesinatos de Patrick Allen, Sarah Caitlyn y Laura Elizabeth, 18, 20 y 22 años de cárcel respectivamente. En total, la suma de las penas de esta condena era de 84 años, aunque se le acabó condenando a tan solo 40 años, ya que era la pena máxima que se podía cumplir. Aún con esta condena, Caitlyn seguía manteniendo su inocencia por todos los recursos posibles, y en 2005 se le concedió una reducción considerable de esta pena. Ahora debería cumplir 30 años con la posibilidad de conseguir la libertad condicional a los 25. Es decir, que para 2028, con 61 años ya cumplidos, podría ser libre. Durante su tiempo en prisión, sus abogados intentaron por todos los medios que la investigación continuara abierta. El juicio se había basado básicamente en especulaciones y evidencias poco confiables. No había ninguna sola prueba concluyente en contra de Caitlyn. Siempre había habido voces críticas en el proceso judicial contra Caitlyn, pero esto se intensificó a partir de 2013. Por ejemplo, en febrero de 2013, un experto jurídico en ciencias forenses australiano, un hombre llamado Gary Edmund, afirmaba que el juicio estaba contaminado por pruebas médicas poco fiables y que debido al avance científico, los exámenes que se hicieron a los fallecidos hoy en día estaban obsoletos. Y a esto añadió lo siguiente: es muy probable que los expertos proporcionaran pruebas en el juicio que tal vez no se presentarían hoy. Y esto debe reconsiderarse porque no se puede permitir que alguien permanezca en la cárcel solo porque fue procesado en un momento determinado, especialmente si la ciencia ha avanzado.
En 2008, el fiscal general de Nueva Gales del Sur abría la puerta a una posible reapertura del caso. No queremos que la liberen de prisión, solo queremos una investigación para examinar las pruebas y considerar, ¿ha habido un error judicial aquí? No parece mucho, pero para la defensa de Caitlyn era un gran avance que el mismo fiscal tuviera en cuenta esta petición públicamente. Finalmente se volvió a reabrir la investigación que duraría varios años en los que Caitlyn testificó de nuevo. Por otra parte, su exmarido Craig y su familia aseguraban que Caitlyn era culpable y no debería salir de prisión. Y después de esta segunda investigación, a pesar de los esfuerzos de la defensa, el juez y el fiscal no cambiaron de opinión en ese momento. Así que la volvieron a declarar culpable. Todo apuntaba a que Caitlyn iba a cumplir el resto de su condena entre rejas. Y la última opción que le quedaba era que el gobernador de Nueva Gales del Sur la acabara indultando. En 2021, un grupo de 90 científicos se unieron para hacer un escrito y pedir a este gobernador que liberara a Caitlyn. Aseguraban que varios de sus hijos fallecidos tenían una mutación genética y que podrían haber fallecido por ese motivo. El gobernador no debería tener ninguna duda de que este caso contra Caitlyn Folbig es totalmente circunstancial. Se basa en la proposición de que la probabilidad de que 4 niños de una familia mueran por causas naturales es tan improbable que resulta prácticamente imposible. Esta lógica impregnó el juicio y la investigación de 2019. Las voces críticas señalaban que no se podía condenar a una persona simplemente por suposiciones. Y según los expertos, tampoco se le podría condenar solo por sus diarios. Ya que ahí, aunque a veces se puede dar a entender que ella es culpable o se siente culpable del fallecimiento de sus hijos, en los diarios no hay una confesión expresada directamente. Entonces, aunque es cierto que pueden llegar a ser perturbadores, no son una declaración explícita de su culpabilidad. Es gracias a este grupo de científicos, entre los cuales se encuentra una española llamada Carola García, que se presenta la posibilidad de que las muertes fueran por una rarísima mutación genética. Hasta el momento, la posibilidad obvia era que la madre había acabado con la vida de sus hijos. Sin embargo, este descubrimiento de la mutación genética cambió la opinión del fiscal general, el cual manifestó que había una duda razonable sobre la culpabilidad de Folbig y afirmó que debía salir de la cárcel lo antes posible. De esta forma, al gobernador de Nueva Gales del Sur no le quedó más remedio que concederle el indulto, por lo que Caitlyn Folbig fue liberada de prisión a sus 55 años después de haber pasado 20 años en la cárcel. Hay que recalcar que aunque la hayan indultado, sigue siendo considerada culpable de los hechos por lo que se la juzgaron, al menos hasta que la absuelvan desde el Tribunal Penal de Apelaciones, que tiene la última palabra. Esto quiere decir que si ese tribunal decide que es inocente y la absuelven, Caitlyn habría pasado 20 años en prisión de forma totalmente injusta, por lo que en ese caso sí que podría reclamar una indemnización seguramente millonaria. Hello, this is Kathleen. I'm extremely humbled and extremely grateful for being pardoned and released from prison. My eternal gratitude goes to my friends and family, especially Tracy and all of her family, and I would not have survived this whole ordeal without them. Today is a victory for science and especially truth, and for the last 20 years I have been in prison. I have forever and will always think of my children, grieve for my children, and have missed them and love them terribly. Thank you. A Caitlyn Folbig se le conoce en todo el mundo como la peor asesina en serie de Australia. Y lo más probable es que esto continúe siendo así durante mucho tiempo. Es un caso muy complicado, lleno de matices, y seguramente la mayoría de vosotros tengáis una opinión más o menos clara sobre el asunto. Desde mi punto de vista, el proceso judicial que se inició contra Caitlyn es completamente legítimo. Entiendo que con las pruebas que tenían, aunque fueran circunstanciales, decidieran juzgarla por la muerte de sus 4 hijos. Sin embargo, no son pruebas concluyentes y no se le debería haber condenado. Que con esto no quiero decir que podamos saber que Caitlyn es efectivamente inocente, sino que tiene que primar la presunción de inocencia y lo que tiene que demostrarse es que es culpable. Y personalmente creo que con esta nueva teoría de la mutación genética de sus hijos existe una duda razonable suficiente como para que no siga en prisión. Y aún así, tampoco pondría la mano en el fuego por su inocencia.
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.